Y el otro tema clave es que la inflación da una tregua en Estados Unidos y baja al 7,7% en octubre, según datos difundidos por la Oficina Estadística Laboral. El registro representa un alivio para los consumidores y permitirá a la Reserva Federal frenar el ritmo de las subidas de las tasas de interés. El dato es mejor que lo que esperaban los economistas, que creían que la inflación cedería solo hasta el 8%. El precio de la gasolina y de los alimentos llevan más de un año afectando los bolsillos de los estadounidenses. La inflación ha sido destacada por los votantes como uno de los temas más relevantes de la campaña de las recientes elecciones de medio mandato en la Unión Americana. Y por supuesto, este tema también es necesario analizarlo. Le damos la bienvenida a Alberto Bernal, economista y además estratega en jefe de XP Security, nuestro invitado a esta hora. Buenos días, doctor Bernal, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola Carla, qué placer estar contigo. Mil gracias por la invitación. Los ciudadanos del común, no los expertos como usted en temas económicos, ahora viven más pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, que repercute en todo el mundo. Ahora vemos una alentadora baja de la inflación en Estados Unidos, que sabemos que es una crisis mundial, la alta inflación no solo en América Latina, sino en Europa y Estados Unidos. Esto que está pasando en Estados Unidos, ¿qué tanto va a impactar en la región, en Latinoamérica, por ejemplo? Pues mira, fíjate Carla que ayer fue el mejor día de los mercados financieros globales desde abril del 2020, o sea, desde cuando estábamos en esta situación tan imposible con la pandemia en que nadie sabía qué iba a pasar y era una volatilidad muy fuerte. Entonces yo creo que ayer fue un día realmente impresionante, que cambió muchas cosas. ¿Qué pasó ayer? Carla, mira, nos anunciaron que la inflación había subido un poco menos de lo que esperábamos los analistas. Es increíble cómo funciona el sector financiero, pero así es. No es que hubiera bajado la inflación, sino que subió un poco menos en términos de mes a mes. Y eso ayudó a que el número de año a año se disminuyera. Y si tú mirabas detrás de lo que hay, detrás de lo que hubo, detrás de esa mejora en la inflación, pues se nota ya que hay unos sectores de la economía que han comenzado a funcionar como se hubiese esperado ya hace meses que debería haber ocurrido, porque las tasas de interés han subido y porque la pandemia pues ya está para casi todos nosotros, es una cosa de la historia. Entonces creo que lo que sucedió ayer es que la evidencia por fin corroboró lo que muchos analistas veníamos diciendo ya varios meses que debería suceder. Entonces eso fue lo que sucedió ayer. No, otra vez, no es que se haya acabado el problema de la inflación, no es que hubiéramos llegado otra vez a la inflación del 2%, que es lo que todos queremos, pero ya por lo menos se ve luz al final del túnel y eso es una gran noticia para el mundo entero. ¿Y qué puede hacer en este momento entonces el presidente Joe Biden? Porque todo va ligado, acaba de pasar las elecciones de medio término y estamos esperando cómo van a quedar esas fuerzas en el Congreso y lo que pase políticamente, económicamente afecta políticamente. Entonces, qué debe hacer ahora el presidente Joe Biden con todo lo que está en juego, con esta cifra, con el anhelo de llegar al 2%? ¿Cuáles deben ser las políticas del presidente Biden? Pues mira, Carla, tocando uno de los temas que estaba hablando tu invitado anterior, yo creo que lo que va a suceder al final, o sea, cuando ya se hayan hecho todos los reconteos de los votos en Estados Unidos, es que el Senado queda 50-50 y en la Cámara de Representantes queda en manos del Partido Republicano. Entonces queda la Casa Blanca en manos del Partido Demócrata, la Cámara de Representantes en manos republicanas y el Senado básicamente empatado. Eso es una receta para que en Estados Unidos no pase absolutamente nada en términos legislativos de acá hasta noviembre del 2024. Y paradójicamente, exactamente eso es lo que quiere el mercado. Mira, el mercado no quiere que suceda nada, ni que suben los impuestos, ni que bajen los impuestos, ni que se gaste más, ni que se gaste menos, que todo sea como un barco que vaya en piloto automático para de esa forma permitirle a una economía que se ha comportado muy bien, que es la economía de Estados Unidos, a que vaya acomodándose a las nuevas realidades en una forma gradual. Lo peor que puede suceder ahorita es que, por ejemplo, Biden salga y diga vamos a gastar muchísimo más, o lo peor que podría pasar es que salga el Partido Republicano y diga vamos a cambiar esta regla de juego o esta parte que tenga que ver con las energías alternativas que podría generar unos movimientos en el mercado adicionales. Entonces, insisto, en Estados Unidos
Unidos la palabra es gridlock, que es básicamente obstaculizar cualquier clase de agenda legislativa en este momento. Eso es lo que se espera y por eso también ayer tuvimos un muy buen día en los mercados globales. Lo traigo, doctor Bernal, un poco más a la región, a lo que pasa, pues primero el avance de regímenes totalitarios que además golpean la economía terriblemente y en Colombia, pues que acabamos de cambiar de orilla con el presidente Gustavo Petro y que cada que hace un anuncio, pues aquí el peso está totalmente devaluado, el dólar ha cedido un poco afortunadamente, pero el gobierno del presidente Petro, pues cuando sube el dólar le echa la culpa a Biden y cuando baja sí es por políticas del gobierno que acaba de llegar. ¿Cómo ve usted el panorama en Colombia con este nuevo gobierno y con el avance de estos regímenes de izquierda radical en la región? Pues mira, Carla, yo creo que hay una cosa que muchas personas no entienden y es que los mercados no tienen ideología. Los mercados lo que quieren es gente lógica, gente, líderes lógicos que sepan, digamos, hacer cuentas a futuro. Entonces, cuando yo hablo con los inversionistas internacionales sobre lo que pueda suceder en Colombia, otra vez, insisto, a nadie le importa si Petro es de izquierda, derecha, de centro, lo que sea. Lo que dicen es, ¿por qué razón, Alberto, el presidente Petro quiere acabar con los hidrocarburos y con la minería cuando son una parte fundamental de la economía y son necesarias para cubrir el déficit de cuenta corriente que tiene Colombia? Es un tema técnico, pero básicamente es como que Alberto Bernal decida mañana no ser economista más y volverse cantante. Yo canto muy mal, Carla, y lo que implicaría es que mi familia se queda en la miseria porque yo por terquedad decido no ser economista más. Entonces ese es básicamente el mismo pensamiento de los inversionistas internacionales. ¿Por qué quieren hacer eso? Entonces, mira, si Petro por alguna razón se llegase a bajar de esta demagogia de decir que va a acabar con el petróleo y la minería, él dice que es a largo plazo, pero cuando uno manda mensajes de antagonismo tan brutal contra una industria, eso tiene efectos inmediatos, pues entonces el peso colombiano estaría mucho más fuerte. Déjame darte un ejemplo. Si no hubiese ocurrido, si el peso colombiano hoy se estuviese comportando como se comporta el peso mexicano, el valor del peso hoy no sería de 4.800, sino de 3.800. Déjame repetir eso, no 4.800, sino 3.800. O sea que los efectos externos que explican una parte de la depreciación, pero gran parte es totalmente local. Si fuese como el peso uruguayo, el peso colombiano no estaría en 4.800, sino en 4.000. Y si fuese como el peso chileno, que también ha tenido otra vez un gobierno bastante fuerte de izquierda, bastante demagógico, el valor no sería 4.800, sino 4.050. A lo que voy es que gran parte, yo diría el 80-90% del daño que se ha hecho en términos de la macroeconomía en Colombia no tiene nada que ver con la Reserva Federal o con las políticas de Biden, sino con básicamente daños autoinfligidos que se ha hecho la administración del presidente Petro. Ya para cerrar y concretamente porque se nos acaba el tiempo, doctor Bernal, pero ¿cree que la opción, por ejemplo, en Colombia sea dolarizar la economía? Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso, pero Carla, yo te puedo decir una cosa, y a mí me ha comprobado esto, la situación de Argentina o la situación de Venezuela o la situación de Cuba. Mira, el socialismo del siglo XXI, yo siempre digo esto en mis conferencias, el socialismo del siglo XXI es el camino más difícil, más dañino y más tortuoso hacia la dolarización total de la economía. Los países en Latinoamérica que han dolarizado por obligación, porque tienen una macroeconomía que no funciona. Ojalá ese no sea el caso de Colombia. El presidente Petro puede ayudar a evitar que haya una dolarización en el país, como siendo lógico, haciendo políticas lógicas y teniendo gente lógica manejando las carteras de la economía. Claramente, por el tema del cambio climático, estamos precisamente en la COP27 en Egipto, hay que cuidar el planeta y hay que pensar en energías limpias, en transición energética, pero con responsabilidad y con el tiempo que amerita. Es muy preocupante que haya dirigentes que estén renunciando a la producción de hidrocarburos, como el presidente Petro de Colombia, sin tener otro as bajo la manga y debilitando los mercados y poniendo en riesgo a un sector tan importante económico, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Claro que sí, y mira, y tenemos un ejemplo muy sencillo.
Yo estudié en Alemania, yo adoro ese país, pero Alemania cometió un error muy grande. Carla, te cuento una cosa, Alemania tiene reservas de gas natural para 20 años, debajo de su subsuelo. O sea, Alemania podría en este instante acabar con su dependencia para con Rusia y con el mundo para su tranquilidad energética. Por culpa de un ambientalismo extremo mal entendido, Alemania decidió no sacar ese gas. ¿Qué pasó? Como hubo la guerra entre Ucrania y Rusia, no solamente Alemania está teniendo problemas para poder mantener las casas de sus ciudadanos con calefacción, sino que le tocó, óyeme esto, le tocó volver a prender las plantas termoeléctricas con carbón, que es el combustible más sucio del mundo. Si hubiese hecho la labor de mantener sus yacimientos de gas natural funcionando, Alemania estaría contaminando el mundo hoy muchísimo menos. Entonces, por un ambientalismo extremo mal entendido, lo que hizo fue destrozar su capacidad de mantener su economía funcionando bien y, insisto, le tocó quemar carbón. Y hay gente hablando de las posibilidades de que si esto se pone peor, le toque utilizar madera para calentar las casas de sus ciudadanos. O sea que ojalá el presidente Petro y otros líderes alrededor de él y alrededor del mundo entiendan, como dices tú, Carla, esto es un proceso que se va a demorar tiempo y por lo tanto no se pueden hacer barbaridades. Sin gas natural es imposible tener una transición energética segura y viable para la humanidad. Entonces, ojalá el señor lo entienda. Y súmele, doctor Bernal, ya el factor político que le sucedió a Alemania por su dependencia con Rusia, le tocó quedarse, bajar la voz y quedarse un poquito calladito, rechazando lo que hizo Rusia con Ucrania. Le agradezco mucho, doctor Alberto Bernal, economista y estratega en jefe de XP Security, por este importante análisis en la mañana. Muchas gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima.